porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecía al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres. Las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Dichosos los limpios de corazón, todos. Dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habita, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien la asentó sobre los ríos. Todos, dichosos los limpios de corazón. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso, todos. Dichosos los limpios de corazón. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob, todos. Dichosos los limpios de corazón. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos asista en esta reflexión. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes escuchan a diario el Evangelio del día, la palabra de Dios. Hoy compartimos el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, lunes 26 de noviembre. Se acerca la Navidad, se acerca el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito nuevamente en el nombre del Señor a que hagas tu pesebre, a que compartas con tu familia el pesebre. Felicito a cada persona que me ha enviado el pesebre para verlo. Le felicito, les ha quedado muy bonito. Ahora hagamos una oración con el pesebre. Quiero hacer una aclaratoria al comenzar esta explicación. Pido disculpas en nombre de Benjamín, en nombre propio, por la Biblia hablada que no ha salido. Las grabaciones de la Biblia hablada han sido publicadas con anticipación, pero hemos tenido dificultades. Benjamín en Guatemala ha tenido dificultades para que pueda llegar hasta ustedes. Ya se ha grabado, se ha publicado, pero no se ha podido hacer visible. Por eso pedimos disculpas. Próximamente continuamos con la Biblia hablada. Dios mediante, entre hoy y mañana solucionamos los problemas. No agradecemos a cada persona que ha escrito su comentario de la Biblia hablada y le pedimos disculpas. Compartamos pues la palabra de Dios del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 14, versículo 1, 3, 4, 5. El Apocalipsis de San Juan, capítulo 14, versículo 1, 3, 4, 5. Te invito a que abras tu Biblia y la leas conmigo. Mire, ¿por qué? ¿Por qué lo invito a leer la Biblia? Porque este texto que vamos a leer, los hermanos protestantes, hay una denominación religiosa que se llaman Testigos de Jehová, los evangélicos, como quieran llamarlos. Ellos aseguran, toman este texto para decirle a la gente: no vamos a salvar nosotros si somos 144,000. Y emplean la palabra de Dios para engañar a muchas personas. Hoy, con la misma palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta del engaño que están colocando, de las trampas que nos están haciendo los hermanos protestantes. Nos están engañando, nos están mintiendo. Y ustedes y yo los escuchamos su música, escuchamos sus televisoras, vemos su video. Por eso, para que salgas hoy de la ignorancia, para que te quede claro que no son 144,000 los que se salvan. Se van a salvar aquello que dice Jesucristo en Mateo 25, los de la derecha: vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Pero ellos toman este texto del Evangelio para confundir, para engañar a los católicos, para que los católicos se confundan. Leamos pues Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Escuchen. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas. Vi al Cordero, escuchen, en pie sobre el monte y 144,000 personas. Hoy la palabra de Dios nos enseña un texto bíblico que los hermanos evangélicos han tomado para confundir y para enseñar que solamente se van a salvar 144,000 personas. Eso es falso. Y al final, en el versículo del capítulo 14, versículo 4, nos vamos a dar cuenta que es falso. Porque al final termina diciendo que son personas que no habían dicho mentiras. Que no habían dicho mentiras. Escuchen.
que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Estas personas que estaban con el Cordero llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Esta es la primera enseñanza que nos da la palabra de Dios. A ustedes en muchas ocasiones se nos olvida el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Dios, el nombre del Cordero. Decimos en muchas ocasiones, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo en Cristo, porque predico la palabra de Dios. Yo soy cristiano, porque tengo a Dios en mi mente y en mi corazón. Pero ¿saben qué? A nosotros se nos olvida practicar el cristianismo. Por eso un pensador llamado Mahatma Gandhi decía, amo a Cristo y odio a los cristianos. Amo a Cristo, pero odio a los cristianos. Porque los cristianos no practican el cristianismo. Si los cristianos practicaran el cristianismo, fueran santos. Ustedes y yo decimos tener a Dios en nuestra mente y en nuestros labios y en nuestro corazón, pero a la hora de actuar no actuamos como cristianos. No somos realmente cristianos. No somos amables. No aprendemos el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y oí un ruido que venía del cielo parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. Escuchen. El ruido que oía era el de un gran coro acompañado de arpas. San Juan en su visión vio a un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Ustedes y yo, cuando vamos a las cosas de Dios, se nos olvida cantar. ¿Saben qué? Ustedes y yo cantamos música del mundo, de cualquier índole, de cualquier denominación de música, de cualquier tipo. Y la cantamos en el carro, en la casa. Pero cuando vamos a la iglesia y tenemos que cantar con alegría, con entusiasmo, con emoción, nos da pena, nos da vergüenza. Es más, hay gente que va a la iglesia y le da pena aplaudir. Hay gente que va a la iglesia y que lo vean cantándole a Dios, le da vergüenza, le da pena. No le cantan al Señor, no le cantan a Dios. Y dice la palabra de Dios que estas personas con alegría, con emoción, le cantaban a Dios, le cantaban al Cordero. Cuando usted va a las cosas de Dios, ¿cantas? ¿Aplaudes? ¿Le da la gloria a Dios? ¿O eres de las personas que te da pena, que te da vergüenza, que no le gusta aplaudir y cantarle a Dios? Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Para que ustedes y yo cantemos con alegría y con emoción, con entusiasmo, debemos ser rescatados de los principios de la tierra, de los criterios humanos. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos nos dejamos guiar por el qué dirán, decía un santo. El qué dirán es un león de paja que asusta a los niños. Eso es el qué dirán. Y los católicos cuando vamos a la iglesia no cantamos porque nos dejamos guiar por cánticos, por cuestiones de la tierra. Que me vean a mí en la iglesia cantando para Dios. Que me vean a mí en la iglesia alabando y bendiciendo a Dios. Que me vean a mí en la iglesia o en un retiro aplaudiendo, haciendo las cosas por Dios. No me da pena, me da vergüenza. Ustedes y yo debemos aprender a quitarnos los criterios del mundo. Aprender a quitarnos de la mente y del corazón la forma de pensar de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Ustedes y yo podemos acompañar a Cristo donde quiera que se encuentre, sí, cantándole, alabándole, sirviéndole, no diciendo solamente con los labios, con la boca, como dicen los evangélicos. Repite con tus labios, Jesús es el Señor y se salvará y no necesita de más nada. Diga esta oración conmigo, amén, hermano, aleluya. Dígala, a ver, dígala, repítala. Eso es falso. Ustedes y yo somos cristianos y debemos practicar el cristianismo y debemos acompañar a Jesús donde quiera que vayamos. Usted se va de viaje, vaya a la misa, al país, al pueblo donde te encuentres. Hay Eucaristía, hay iglesia, hay hora santa. Lleve la Biblia contigo.
El Cordero iba a cualquier lado y los 144,000 lo acompañaban. Ustedes y yo nos vamos de la casa a cualquier otro lado y nos da pena, nos da vergüenza, nos da pereza, nos da flojera ir a la misa, ir a la Eucaristía, ir a las cosas de Dios. Y por eso hoy Dios nos motiva, hoy Dios nos llama, hoy Dios nos invita a acercarnos a las cosas de Él, teniendo mucho cuidado de lo que hacemos, teniendo mucho cuidado con lo que hacemos, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Escuchen, oigan, presten atención. Y nadie podía cantar el canto fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. Escuchen, aquí quiero hacer la aclaración. Los protestantes, los evangélicos dicen que se van a salvar 144,000 y solamente son ellos. Ahora, ¿a quién se refieren estos 144,000? Veamos el versículo 4. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Escuchen, oigan, presten atención. En la boca de ellos, de los 144,000, nunca hubo mentiras. Esos son los 144,000. Hermano protestante que me escucha, ¿usted qué cree que es uno de los 144,000 que se van a salvar? ¿Usted alguna vez en tu vida ha dicho mentiras? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ha dicho mentira? Dicen los evangélicos, yo no tengo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, enseña, el que diga no tengo pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Verdad que así has dicho mentiras? Entonces, ¿cómo pretende ser uno de los 144,000 que se van a salvar? ¿O cómo pretende ser uno de los 144,000 que sirven al Cordero? ¿Que acompañan al Cordero? ¿Cómo pretende ser uno de esos 144,000 si de tus labios han salido mentiras? ¿Se dan cuenta cómo los hermanos protestantes confunden a los católicos y dicen, no, vamos a salvar 144,000, véngase con nosotros y será salvo? Mentira, falso, engaño del diablo. Cuando un protestante diga, nosotros somos los que nos vamos a salvar, sepan que es una mentira, sepan que es un engaño y no van para el baile, porque dice que esos 144,000 nunca en sus labios hubo mentira y son irreprochables ante Dios. ¿Cuánto pecado no cometemos nosotros los seres humanos? ¿Cuánto reproche nos tiene Dios? Y dice la palabra de Dios que esos 144,000 eran de las personas que no dijeron mentiras y que no tienen ningún reproche delante de Dios. Por eso, cuando leas la Biblia, tenga mucho cuidado. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A ser parte de los 144,000 significa que ustedes y yo dejemos de un lado la mentira, que dejemos de un lado las cosas que no son de Dios, que dejemos de un lado los engaños. ¿Cuántas mentiras hay en tu hogar, en tu familia? ¿Cuántas mentiras tiene que decir usted para mantener otra? ¿Cuál es el problema de la mentira y del engaño? Que cuando usted dice una mentira, después tiene que decir otra, y después tiene que decir otra y otra, para poderla solventar o sostener. Las mentiras no se sostienen sino a base de otras mentiras. Y ustedes y yo no podemos darnos el lujo que se dan las personas que piensan como en la tierra de decir mentiras. Y también, si queremos formar parte de esto, debemos pertenecer al grupo de los 144,000. Debemos no tener reproche delante de la presencia de Dios. Debemos tener la conciencia limpia, la conciencia pura. El Evangelio de hoy también nos da una orientación bonita acerca de la generosidad, acerca de lo que debe ser un cristiano, de lo que debe ser un seguidor de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, te invito a que lo busques en tu Biblia. Lucas 21 del 1 al 4. Es un ejemplo que Jesús coloca. Nosotros en muchas ocasiones nos olvidamos de ser buenos cristianos
Y hoy la palabra de Dios nos enseña a que debemos practicar el ser buen cristianos. Lucas 21, 1 al 4. Escuchemos. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. En muchas ocasiones hemos visto tantas mentiras que disfraza el mundo, como nos enseña la primera lectura, pero también hemos visto muchas realidades, y es que los ricos sí colocan su donativo, y es que las personas que tienen mucho dinero sí la colocan. Pero Jesús levantó los ojos y se dio cuenta, en primer lugar, que los ricos sí colocan sus donativos. Es decir, que los ricos sí ayudan a las personas, que sí ayudan, que sí contribuyen, sí lo hacen. Pero hay una diferencia entre un rico y un pobre. Que el rico da de lo que le sobra. Y el pobre, cuando da de lo que le falta. Los ricos colocaban sus donativos para el templo, para la obra de Dios, sí lo hacían. Por eso nosotros no podemos decir nunca que una persona que tiene dinero no colabora, sí lo hace. Pero Jesús también ve no solamente la forma de colaborar de unas personas, ve la forma de colaborar de todas las personas. Vio que los ricos colocaban su donativo en el templo, pero también vio que una viuda pobre echaba allí 2 moneditas. Y también vio por otro lado a una mujer que era viuda. Y no solamente que era viuda, sino que era pobre. Y esa mujer, siendo viuda y pobre, echaba allí sus moneditas. Jesús nos coloca ante un contraste de una persona que tiene muchísimo y colabora, y una persona que no tiene mucho, pero también colabora. ¿Cuál es la diferencia en las colaboraciones? ¿Cuál es la diferencia en las ayudas? ¿Cuál es la diferencia en la forma de dar, de compartir? Que un tipo de personas, el primero que representa a los ricos, da de aquellas cosas que tiene de sobra. Cuando usted le pide, por ejemplo, a un rico un par de zapatos, esa persona debe tener muchos pares de zapatos y aún así busca los más viejitos y se los da. Si usted le llega a regalar un pobre un par de zapatos, significa que esos pares de zapatos podrían ser los únicos que tenía para vivir, los únicos que tenía para caminar. Cuando usted se acerca a una persona adinerada y le pide comida, puede ser que le colabore, sí, pero porque tiene, colabora y da de lo que le sobra, de lo que tiene en abundancia. Llega, abre un saco donde tiene varios kilos de arroz, abre su despensa y te da 1 kilo de arroz. Pero cuando usted va donde un pobre y le pide comida, el pobre es capaz no de darle 1 kilo de arroz, sino de darle un plato de arroz para que usted coma. De lo que él tiene, del kilo único que tenía, lo compartió contigo. Mientras que aquel que tenía muchísimas cosas, compartió. Y hoy Jesús reclama y dice que usted colabore, que usted ayude en la construcción del templo, en la obra de Dios. Eso es bueno. Pero hay un tipo de personas que colabora y da de lo que le sobra. Tengo muchísimo, yo colaboro y doy. Pero hay otro tipo de personas que da de lo que le falta. Por eso, ¿cuáles son las cosas que tienes en tu hogar de las que careces? ¿Cuáles son las cosas de las que tienes en su hogar que no has querido compartir con el otro? ¿Eres pobre en amor? ¿Eres pobre en cariño? ¿Eres pobre en comprensión? ¿Eres una persona pobre en las cosas de Dios? ¿Eres una persona pobre en las cosas del Señor? Y cuando te piden algo de Dios, ¿eres capaz de dar algo de Dios? No. Eres rico en el mundo. Eres rico en caprichos, en orgullo. Eres rico en peleas, en divisiones, en dinero. Y de esos da. Pero eres pobre en las cosas de Dios. Y hoy Cristo te da cuenta que usted da de lo que tiene y de lo que le sobre. Te puede sobrar el orgullo, te puede sobrar la prepotencia, te puede sobrar la mentira, te puede sobrar las borracheras, te puede sobrar el dinero, te puede sobrar la comida, y de eso das. Pero del amor que no has recibido, que estás pobre, ¿por qué no das y compartes con las personas necesitadas? Del cariño que estás pobre y necesitas, ¿por qué no le das un poquito de cariño a tus hijos? ¿Por qué no le das amor a tu esposa? ¿Por qué no le das comprensión a los de tu casa? Hoy la palabra de Dios nos invita a andar en la verdad.
Eres pobre en la verdad, siempre andas en la mentira. Eres rico en decir mentiras porque tu vida es una mentira, es un engaño. Hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos dar de aquellas cosas que nosotros tenemos. Debemos dar de aquellas cosas que a nosotros nos abundan. Sí, pero también debemos dar aquellas cosas que a nosotros nos hacen falta. Piensa por un momentico, cristiano, piensa por un momentico qué es lo que te hace falta. Cuando eras niño, cuando eras joven, no te dieron amor, no te dieron cariño, no tuviste un hogar, tu papá, tu mamá nunca te dedicó tiempo. Ahora que careces de eso, ¿por qué no dijiste ese momento, o niño joven, si te está pasando, diga, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá? Ellos no iban a misa, eran pobres en la vida espiritual. Yo quiero dar de mí la vida espiritual, voy a empezar a ir a misa. Mi papá y mi mamá nunca me abrazaron, nunca me quisieron, eran pobres en eso. Ahora yo voy a dar de esa pobreza, de lo que nunca recibí voy a dar. Y lo voy a dar a mis hijos, a mi hogar, a mi esposa. En mi hogar nunca recibí un te quiero, un te amo, nunca recibí un abrazo. Ahora lo voy a dar porque no lo tengo. Ahora soy rico en orgullo, en prepotencias. ¿Qué tienes en tu vida? De sobra. ¿Te sobra qué? El mal carácter. Nunca recibiste una sonrisa. No sabes ni siquiera cómo sonreír. Aprende a dar una sonrisa a tu familia. Aprende a dar un abrazo. Aprende a dar un te quiero. Aprende a dar una rosa. Aprende a dar una flor. De esas cosas que careces, aprende a dar obediencia. Aprende a dar respeto. Aprende a dar de aquellas cosas que careces. Porque si tú lo haces, serás como la viuda. Que esa mujer no tenía ni siquiera marido. No tenía un sustento, no tenía un apoyo, pero de lo que tenía, de su pobreza, pudo dar algo. ¿Cuál es tu pobreza más grande? ¿Eres pobre en la lectura de la palabra de Dios? Aprende a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Eres pobre en ir a misa? Aprende a ir a la Eucaristía. ¿Eres pobre en tu vida espiritual? Aprende a enriquecerte practicando tu vida espiritual. Eres pobre en las obras de misericordia, en la caridad con las personas más necesitadas. Aprende que debes ser rico en las cosas de Dios. Yo les aseguro, dice el Señor, que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y Jesús coloca el ejemplo y dice que esa pobre mujer, esa pobre viuda dio de lo que le faltaba, de lo que tenía para vivir. Y todos los demás dan de lo que les sobra. Ustedes y yo debemos darle a Dios de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos. El tiempo que usted le dedique a Dios, el tiempo que usted le dedique a sus hijos, el tiempo que usted le dedique a su hogar y a su familia es algo que nunca podrá regresar a tu vida. Es algo que nunca podrá retribuírsele porque ya lo has gastado. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe a que no debemos dejarnos confundir por los hermanos protestantes que andan mintiendo y andan engañando y diciendo que solamente se van a salvar 144,000. No, la salvación le corresponde a Dios, la salvación le corresponde al Señor. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que ustedes y yo podemos seguir a Cristo, que ustedes y yo podemos seguir al Señor. Y debemos andar siempre en la verdad, en la justicia, en los caminos de Dios. Y que también veamos cuál es la virtud, veamos cuál es la fortaleza, veamos cuál es aquella cosa que tenemos muy poquitico. Por ejemplo, hagamos un examen por los pecados capitales. ¿Eres una persona rica en pereza, pero pobre en diligencia? Aprende a darle a Dios diligencia. Ponte a leer la Biblia, ponte a rezar, ponte a trabajar por tu familia, ponte a trabajar por tu hogar. Eres una persona rica en avaricia, en tener y en tener y en tener, pero eres pobre en compartir con las personas más necesitadas las cosas buenas que tienes en tu hogar. Aprende a compartir. Eres una persona rica en ira. Aprende a ser generoso en paciencia. Ten paciencia con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu hogar. Eres una persona rica en odio. Odias, tienes resentimientos y rencores. Aprende a compartir con tu familia, con tu hogar, el amor, el cariño, la comprensión, el calor de hogar.
y hacías un examen de cuáles son las cosas que tú eres pobre, de las virtudes que eres pobre. Y aprende, eres una persona rica en mentiras. Deja la mentira y empieza a practicar la verdad. De esa manera podremos nosotros los seres humanos acercarnos cada día a Dios. Nos podremos acercar al Señor. Esta mujer era viuda, no tenía esposo, era pobre, no tenía sustento y aún así le dio a Dios de lo que tenía. Que ustedes y yo podamos darle a Dios, al Señor, las cosas que tengamos. También el Evangelio nos enseña que debemos darle a Dios. Daban para la construcción, para el arreglo, para el templo. En muchas ocasiones ustedes y yo descuidamos nuestras iglesias, nuestros templos. En la iglesia se puede estar cayendo, el templo se puede estar cayendo. Y decimos, eso es responsabilidad del sacerdote. Eso le corresponde al sacerdote. Hermanito, hermanita, la responsabilidad y el compromiso del sacerdote es la predicación de la palabra de Dios. La responsabilidad del sacerdote es la evangelización, los sacramentos. Ustedes y yo debemos ayudar en la construcción de la casa de Dios, del templo. Ustedes como laicos deben comprometerse en ayudar al sacerdote. Padre, pero es que el sacerdote se roba la plata. Pues entonces, mire que hay una gotera, dígale, Padre, yo voy a arreglar esa gotera, lo voy a hacer. Padre, aquí hay un velón para darle al Santísimo. Debemos no buscar pretextos para no ayudar en la construcción del templo. Debemos buscar motivos para ayudar. Y también la palabra de Dios nos invita a ser caritativos con los hermanos más necesitados. Cuando un pobre va a tu casa, ¿qué le das? ¿De lo que te sobra? ¿De la ropa que ya está vieja, que está rota, que no usas? ¿Qué le das a un pobre? Comida de la que te sobra. ¿Por qué no le das de las cosas que tenías para vivir? ¿Qué tienes para tu familia? Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Vamos con la palabra de Dios a hacer una oración cortica. Vamos a hacer una oración por todos nosotros, por nuestros corazones, para que el Señor nos dé la gracia de ser generosos en nuestra vida, nos dé la gracia de ser generosos en nuestra existencia. Piensa por un momento algo en lo que tú seas rico. Eres rico en el orgullo, eres rico en la pereza, eres rico en la avaricia, eres rico en los gritos, en los insultos, en la mentira, eres rico en la impuntualidad, eres rico en las malas palabras, eres rico en ser una persona criticona, altanera. ¿En qué eres rico? Piensa por un momento en qué eres rico. ¿Qué es ser rico? Significa que tienes mucho, que cuando alguien te dice algo explotas, eres como un fósforo, se enciende. Eres como el gas, se enciende de inmediato. Pídele al Señor en este momento, bajo la acción del Espíritu Santo, que te conceda dar amor, que te conceda dar paz. Dile al Señor, Señor, te pedimos en este día que nos dé las gracias de poderte seguir. En primer lugar, te pedimos, Señor, que nos dé la gracia de andar en la verdad y dejar la mentira. Que nos dé la gracia de dejar el odio y aprender a amar. Que nos dé la gracia de dejar la pereza y ser personas diligentes. Te pedimos, Señor, que nos dé la gracia de poder dar amor, de poder dar palabras de aliento en vez de insultos y maltratos. Te pedimos, Señor, que nos dé la gracia de ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, te pedimos que nos dé la gracia de poder compartir con las personas más necesitadas aquello de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, de lo que nos hace falta. Te damos gracias, Señor, por las personas que están necesitadas, porque por medio de ellas nos podemos acercar a ti. Concédenos un corazón puro y limpio para ver en el otro tu presencia, para ver en el otro tu rostro, para ver en el otro tu persona, y podamos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga.
Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.